Bien, teniendo en cuenta entonces estas consideraciones, a la fórmula final que vamos a arribar es la siguiente. Fíjense que es absolutamente similar a la fórmula que habíamos arribado en el caso de la elipse, solo que esta tiene la diferencia en vez de la suma. Yo les dije cuando empecé a hacer el gráfico que íbamos a explicar en el momento qué significaba cada una, quién era A y quién era B. Si ustedes recuerdan el procedimiento para poder encontrar la intersección de las curvas en general, de todas las curvas que venimos viendo con los ejes coordenados, implicaba que hacíamos 0 a una de las variables y buscábamos la otra. Fíjense que si nosotros, por ejemplo, hacemos 0 ahí, si hacemos 0 ahí, estamos sobre el eje X, es decir, que lo que voy a estar encontrando es la intersección con el eje X. Si yo hago 0 ahí, en esta ecuación, me queda X cuadrado, paso el A cuadrado para acá, me queda X cuadrado igual a A cuadrado, con lo cual me está diciendo que las intersecciones con el eje X son más y menos A, tal como hemos graficado acá, A y menos A. Es decir, la curva, que es la hipérbola, intersecta el eje de las X en menos A y en A. ¿De acuerdo? Y si quiero hacer lo mismo, pero ahora haciendo 0 a X, fíjense, si hago 0 a X, este término desaparece, fíjense que me va a quedar que y cuadrado es igual a menos b al cuadrado. ¿Eso qué me está indicando? Un número elevado al cuadrado nunca puede ser negativo. Por lo tanto, lo que me está indicando eso es que no hay intersección con el eje de las y. Y eso se ve aquí, como hemos graficado a la hipérbola, no intersecta el eje de las y en ningún punto. Pero entonces, ¿para qué me sirve B? B me sirve para poder graficar lo que hemos llamado rectas asíntotas, que son las que yo dibujé y son las que me sirvieron para construir el gráfico. Estos que dibujé en rojo son lo que llamamos rectas asíntotas. ¿Sí? ¿Qué es una recta asintótica a una curva? Es una recta a la cual la curva se acerca infinitamente, pero nunca la toca. Esto quiere decir que a medida que X vaya creciendo, se vaya haciendo más grande, la curva se va a ir acercando a la recta, tanto para este lado como para este lado, pero nunca la va a tocar. Se acerca infinitamente, pero no la toca. Y lo mismo pasa si X crece en valor absoluto, ¿sí?, hacia la izquierda. O sea, si X se hace más grande pero negativo, lo mismo pasa con la curva, se va acercando infinitamente a la recta, a las rectas, pero nunca llegan a tocarla. Esas rectas, si ustedes se fijan, un punto cualquiera que pertenece a la recta podría ser el punto AB. Fíjense que yo para dibujar esas rectas, lo primero que hice fue trazar este rectángulo, ¿sí?, que tenía en coordenadas en X, A y B en la coordenada en Y. Por lo tanto, esta es una recta que pasa por el punto AB y además pasa por el origen. Si ustedes recuerdan cuando nosotros vimos las ecuaciones de las rectas, esa entonces es una recta que pasa por el origen. Y lo que nosotros habíamos dicho cuando vimos recta era que la ecuación de una recta cualquiera era del tipo y igual a A por X más B, en donde A era la pendiente y B el término independiente. Ahora bien, como estamos diciendo que pasa por el origen, no hay término independiente. Por lo tanto, la ecuación de la recta se reduce a esto. Y el asunto es, ¿quién es este A? Voy a cambiar la letra para que no se confunda con este A que no tiene nada que ver. Vamos a ponerle una letra cualquiera, K por X en vez de A por X, para que no se confunda con esta que no tiene nada que ver. Esto era lo que le habíamos llamado pendiente. Esta era la ecuación entonces de una recta que pasaba por el origen. ¿Quién era K? La pendiente. ¿Y quién era la pendiente? La pendiente me daba la inclinación, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho entonces que esa pendiente, K, era la tangente de alfa, es decir, la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. Esto sería alfa. Esto recordando lo que ya habíamos dicho de recta, ¿no? ¿Y cómo obtengo la tangente de alfa? Haciendo cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, B sobre A. Fíjense que en este triángulo rectángulo que queda aquí formado por la recta, este cateto y este cateto mide A, este cateto mide B,
por lo tanto la tangente de ese ángulo es B sobre A. Por lo tanto, las ecuaciones de las asíntotas, esto era nada más que para recordar un poquito lo que ya habíamos visto de recta. Por lo tanto, entonces, las ecuaciones de esas rectas asíntotas serán I igual a B sobre A por X, esa será una de las rectas, y la otra recta, la ecuación de la asíntota, será I igual a menos B sobre A por X. Con eso, esas son las ecuaciones de estas dos rectas que tenemos aquí. Bueno, sabido esto, vamos a pasar a hacer un ejercicio. Bien, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios del tema de hipérbola. Previo a eso vamos a hacer algunas consideraciones. La ecuación a la que hemos llegado es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, y hemos visto que eso tenía como representación gráfica una hipérbola que intersectaba al eje de las x en menos a y en a, y que se hacía asintótica esa curva a las dos rectas asíntotas cuyas ecuaciones, habíamos visto, eran y igual a b sobre a por x e y igual a menos b sobre a por x. Esas eran las ecuaciones que habíamos encontrado de las rectas asíntotas, ¿sí? ¿Qué pasaría si ahora el término negativo es el que contiene a x? Es decir, acá fíjense que el término negativo contenía y. ¿Qué pasa si el término negativo ahora es el que contiene a x? Todas las consideraciones que hemos hecho hasta ahora serían absolutamente similares, solo que la hipérbola se desarrollaría intersectando al eje de las y en menos a en y a, tal como siempre recordando que ya tenemos que a es quien está dividiendo al i cuadrado. Así que la hipérbola sería exactamente la misma y las consideraciones que hemos hecho serían las mismas, salvando las diferencias de que se encontraría intersectando el eje y no el eje x. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un problema con una hipérbola de este tipo, ¿sí? Como la que acabamos de ver en la parte teórica, es decir, cuya ecuación es esta, y con las consideraciones como hacíamos en la elipse, esa consideración que yo les dije que íbamos a hacer en el triángulo, de allí aparecía que b cuadrado era igual a c cuadrado menos a cuadrado. En este caso, en el caso de la hipérbola aparece esto, en la elipse aparecía otra cosa, pero que también lo usábamos para resolver los ejercicios. Y recordemos entonces que esta es la ecuación de la hipérbola. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es una consideración teórica que nos va a hacer falta, y estas son las ecuaciones de las dos rectas asíntotas. Tengamos presente eso y pensemos en lo siguiente. Supongamos que en un problema, en un ejercicio, nos dicen que las ecuaciones de una hipérbola, las ecuaciones de las rectas asíntotas, las ecuaciones de las rectas asíntotas de una hipérbola son y igual a más menos un medio de x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá están las dos ecuaciones, en realidad, muchas veces se denota de esta manera, pero lo que está queriendo decir es que la ecuación de una asíntota es y igual a un medio de x, y la ecuación de la otra asíntota es y igual a menos un medio de x. Pero además, me dicen que la hipérbola, tiene su vértice, tiene un vértice en el punto 6, 0. Además me aclaran que es una hipérbola que, fíjense, por el punto donde tiene el vértice, antes que nada, vértice se le llama a este punto donde la hipérbola corta el eje. Como me están diciendo, corta un eje. Es decir, si es la ecuación de esta hipérbola, sería que corta x. Si hubiera sido la ecuación de la otra hipérbola, sería que corta y. Pero como a mí me están diciendo que el vértice está en 6, 0, evidentemente es una hipérbola de este tipo, porque está cortando al eje de las x. Recuerden que esto es un par ordenado, en donde esto representa la coordenada en x y esto la coordenada en y. Por lo tanto, está cortando, ya me están diciendo que esta hipérbola corta el eje de las x en 6, 0, con lo cual yo puedo saber, y ya puedo afirmar, que el otro vértice, el del otro lado, será el menos 6, 0. Es decir, si me hace falta, tengo ese dato también. Me están pidiendo que haga todo, que encuentre la ecuación de la elipse, que la grafique, que encuentre las coordenadas de sus focos, etcétera, etcétera. Es decir, quiero encontrar todo lo que tiene que ver con la hipérbola, todo lo que tiene que ver con la hipérbola, con esos datos. Esa es mi información. Y aquí
vamos a tener esta consideración, ¿no? Nosotros sabíamos que este punto, cuando yo voy a trazar la asíntota para poder graficarla, este punto de intersección es el punto A. Pero fíjense que no me coincide lo que me están diciendo. La ecuación de las asíntotas era B sobre A por X. Acá me están diciendo que B vale 1 y A aparentemente valdría 2. Y sin embargo acá me están diciendo que A vale 6. ¿Por qué? Porque esta pendiente, esta recta que me están dando acá, ya está simplificada. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense que esto podría ser igual a lo siguiente. Por lo tanto, si a mí me están diciendo que la hipérbola corta en 6 al eje de las X, quiere decir que A debe ser 6. Por lo tanto, entonces, si A debe ser 6, aquí en el numerador debo tener 3 para que esto me dé un medio. Con lo cual, de esta deducción que acabo de hacer, puedo sacar como conclusión que B vale 3 y que A vale 6. Mucho cuidado porque la tendencia es decir, si me están diciendo que la recta asíntota es un medio de X, quiere decir entonces que B vale 1 y que A vale 2. No siempre es así, porque ese coeficiente de X puede estar simplificado de manera tal que me está engañando, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos, ya sabemos, y fíjense que hemos sacado del enunciado solamente, hemos sacado cuáles son los dos vértices, cuál es este vértice que me faltaba, y he sacado cuánto vale B y cuánto vale A. Con todo esto puedo armar la ecuación de mi hipérbola. La ecuación de una hipérbola sabemos que es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Por lo tanto, entonces puedo armar la ecuación de la hipérbola, que es una de las cosas que me están pidiendo, x cuadrado sobre 6 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de la hipérbola que me están pidiendo. Por otro lado, me están diciendo que la grafique. Yo ya podría graficarla y hacerla de manera aproximada. Por ejemplo, trazo mi sistema de ejes. Como me están diciendo que los vértices están en 6, 0 y menos 6, 0, vamos a hacer una división un poco pequeña. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tendríamos el otro, menos 6. O sea que sé que corta al eje X en estos dos puntos. Sé que para poder trazar las asíntotas tengo que trazar este rectángulo que tiene A en el eje X y B en el eje Y. Por lo tanto, de aquí tendría que subir 3, por ejemplo, y ya tengo los puntos por donde pasan las rectas asíntotas. No me hace falta encontrar los puntos que están sobre el lado negativo del eje de las Y, porque ustedes ya saben que solamente hay una recta que puede pasar por dos puntos, y como sé que las asíntotas pasan por el origen, ya tengo dos. Por lo tanto, esta es una asíntota y esta es la otra. Por lo tanto, también ya sé que entonces que la hipérbola se va a desarrollar de una manera más o menos, va a tener más o menos esta forma, ¿sí? Lo único que me estaría faltando es encontrar las coordenadas de los focos, que también me lo piden. Para encontrar las coordenadas de los focos voy a utilizar esta fórmula. Si yo sé que b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado, y si ustedes recuerdan, los focos estaban a una distancia c del origen de coordenadas, quiere decir entonces que b cuadrado más a cuadrado es igual a c al cuadrado. Por lo tanto, conozco a y conozco b, o sea, quiere decir que 3 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a c al cuadrado. Tenemos 9 más 36 es igual a c al cuadrado. Esto me da 45. Por lo tanto, raíz cuadrada de 45 será igual a c.
Vale decir que los focos estarán ubicados en raíz cuadrada de 45, que es, aproximadamente 7 por 7 es 49, raíz cuadrada de 49 es 7, o sea que estarán un poco antes de 7, Digamos que si el 7 está por acá, los focos estarán aproximadamente por ahí. ¿Sí? Este será lo que hemos llamado F y esto será lo que hemos llamado F', cuyas coordenadas entonces serían, la coordenada de F, de aquel foco, sería raíz cuadrada de 45, 0, y la coordenada de F' sería menos raíz cuadrada de 45, 0, que es este punto. Y ya tengo todo lo que me han pedido, puedo trazar, yo sé que la hipérbola se va a hacer asintótica a esta recta, eso quiere decir que se va a ir acercando siempre, pero nunca lo va a tocar, sé que pasa por A, y allí tendríamos completo nuestro ejercicio.